Señora, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio diario 16. El licenciado César Amadeu Peralta nos visita en esta parte del programa. Ayer, cuando nosotros estábamos compartiendo aquí con ustedes, estábamos hablando de la situación que se dio con el hijo de la diputada Cleo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana. Y la parte que tiene que ver con violentar las actas. Yo le había colocado a ustedes, le había puesto sobre la mesa el tema y decía que me llamaba poderosamente la atención de que una alta funcionaria de la Junta Central Electoral había minimizado la situación. No, ese muchacho admitió que había cometido un error, pero lo hizo de la mejor manera posible al admitir que había participado. Luego se pone a circular un documento donde él admitía supuestamente los hechos que había cometido. Todo esto ha provocado una situación complicada. Miren en los días que han pasado y todavía el pueblo dominicano no sabe cuáles son de manera oficial de un anuncio que haya hecho la Junta Central Electoral de cuáles serán los diputados y las diputadas que nos representarán ahí ante el Congreso de la República. Y es una lástima. Quise hacer contacto con el licenciado César Amadeu Peralta para que nos arroje un poquito de luz en torno a estos delitos que por lo visto, mirando las declaraciones de esa alta funcionaria de la Junta, como que no pasa nada y tú coges la persona, lo mandas para su casa y no hay ningún tipo de sanciones al respecto. Los buenos días al licenciado. Gracias. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Un saludo para todo el que se encuentra aún en sus hogares. Su opinión al respecto, licenciado, en torno a esta situación que se presentó con el hijo de la diputada Cleo Sánchez del PLD. Bueno, te voy a externar dos opiniones, una personal y otra jurídica. En el ámbito personal te puedo decir que precisamente esas impunidades a las que el país lo tenían acostumbrado, de una u otra manera, rebosaba prácticamente un rechazo, es lo que te puedo decir. Y el hecho de que se cometa un delito y no pase nada, y habiendo inclusive una legislación tan clara y no sigue pasando nada, es algo que sigue indignando a todo el país. En el ámbito legal te puedo decir que la ley electoral, precisamente, en su artículo 282, establece claramente sanciones para todo aquel que altere un acta de un escrutinio, pero ahí también establece la sanción y establece una pena mínima de 6 meses a 2 años de prisión para todo el que haga eso. Te hago un paréntesis también cuando te digo, al yo notar tantos problemas en la Junta del Distrito, según veía en las noticias, yo siempre estuve diciendo, ahí hay una gran cantidad de delitos electorales, pero veo que no pasa nada y que nada es nada. ¿Dónde está la Procuraduría General de Persecución de los Delitos Electorales, que no estaba presente en ese momento, que no ha levantado un acta de infracción, sobre todo en flagrante delito? Entonces de ahí que, como tú acabas de comentar, el hecho de que una persona simplemente minimicen la comisión del delito, lo despachan a su casa, es algo que va a seguir indignando. Pero hay una ley ahí y es un delito inclusive que perime dentro de 2 años. Una pregunta, licenciado, pero hay como muchos niveles de responsabilidad, porque el presidente de la mesa, el vocal, y ahí los demás que representan a las otras organizaciones políticas, hay un voto para tanto, pero si no es el de mi partido que yo estoy representando, yo no opino. Es decir, que ahí hay una cuota de responsabilidad un poco fuerte. Mira, ciertamente yo te puedo decir que en años anteriores inclusive hay candidatos que para ese día guardan una cantidad de dinero y he sabido de boca de algunos que lo llevan a la Junta del Distrito y ahí los votos que le puedan faltar se los fabrican. Sí. Eso me lo han dicho varios de ellos. Pero también te puedo decir, el delito que ahí se cometió
Si nosotros nos remitimos al artículo 287 de la ley electoral, ahí establece que la sola tentativa para cometerlo se configura como la comisión del delito mismo, más aún si esa persona admitió la participación en el delito. Pero también si los miembros de la Junta del Distrito también la comprobaron y la verificaron. También te puedo decir que el artículo 288 de la ley electoral establece que todas las disposiciones del Código Penal también son aplicables a los delitos electorales. ¿Qué te digo con eso? Falsificar un documento público, ahí hay un artículo en el Código Penal que precisamente prevé eso como falsedad de documentos públicos con penas de 3 a 10 años de prisión. Pero también hay asociación de malhechores en los artículos 265 y 266, entre otras que se pueden agregar. También puede haber complicidad, artículos 60 y siguientes. ¿Qué te digo con eso? Hay elementos suficientes para que la Junta del Distrito haya levantado un acta de flagrancia. Y con esa acta de flagrancia, donde a una persona en flagrante delito lo sorprenden cometiéndolo, de ahí solamente tiene que manejarlo la Fiscalía de Delitos Electorales y solicitarle medidas de coerción. En esa medida de coerción, un juez tendrá que imponer una sanción, una medida de coerción provisional en lo que se instrumenta una acusación. Pero cuando nada de eso sucede, por eso ha sido no solamente tu crítica, sino la de prácticamente el país entero. Licenciado, ¿a qué se debe que a este tema las mismas organizaciones políticas uno se da cuenta como que no le han dado importancia? ¿Es porque no les conviene o es porque ellos están acostumbrados a esa práctica? Bueno, definitivamente te comenté ahorita, muchos están acostumbrados a esa práctica y cada quien tiene identificado quién resuelve y quién no resuelve en algunas juntas. Te puedo también reiterar de que hay algunas personas que en elecciones presidenciales o municipales se brindan a trabajar como delegados y presidentes de mesa, pero es precisamente porque saben que en ese interín del conteo de votos hay un negocio. Hay un negocio donde han sabido conseguir $500,000 de pesos, $1,000,000 de pesos, precisamente por violentar la voluntad popular. Ahora, ¿qué es lo grave también del asunto? Nosotros tenemos una ley, tenemos una legislación y ojalá que podamos avanzar dándole cumplimiento. Entre los delitos electorales, inclusive, te puedo mencionar que son tantos los delitos que no solamente una persona comprar cédula puede ser sancionado, se le puede pedir medida de coerción. El que una gente esté haciendo propaganda política frente a un colegio electoral, el que le impida a un ciudadano ir a votar, el que constriña u obligue a un empleado a que vote por determinado candidato bajo la amenaza de separarlo del cargo, todo eso son delitos electorales. Entonces, ¿qué ha estado pasando con la Procuraduría General de Persecución de los Delitos Electorales? Lamentablemente no ha hecho nada en ese sentido. Y todo eso es lo que va... Licenciado, y fue creada precisamente antes de todos estos procesos de que para que tuviera vigilancia de todo esto. La pregunta del millón es, ¿cuántos sometimientos ha realizado la Procuraduría de Delitos Electorales? Creo que he escuchado a nivel de prensa 2 casos donde se ha pedido medida de coerción. Posiblemente han sido tan evidentes que no ha podido quedar impune. Pero de ahí te sigo ampliando que entre muchos delitos electorales que no se le ha dado la debida atención, yo te puedo decir, el artículo 284 inclusive castiga con pena de hasta 10 años de prisión las campañas sucias. Entonces, en este periodo electoral, todo el que tiene un celular en la mano también
recibió una campaña sucia de un candidato posiblemente o de otro. Entonces, campaña sucia no es decir la verdad, no es decir la verdad de un candidato, eso no es campaña sucia, sino hacer montajes, poner a veces cosas en la boca de la figura o la imagen del candidato, todo eso es campaña sucia. ¿Cuántos sometidos hay? Y ese delito no es difícil de probar. Inmediatamente una persona me puede mandar a mí una campaña sucia o a cualquier celular como eso llegaba, ahí está la configuración del delito. El IP de una computadora, de un celular, te puede configurar quién reenvió esa campaña sucia, quién la montó. La ley electoral no deja de ser buena, aunque lógicamente se va a necesitar que este nuevo Congreso Nacional también la refuerce. Te recuerdo que el Tribunal Constitucional ha anulado y ha declarado inconstitucional cerca de 14 artículos de esa ley, pero la ley sigue siendo buena. Lógicamente faltan algunas sanciones con la finalidad de que alguna vez en este país nosotros podamos tener unos escrutinios limpios, con menores problemas y que de una u otra manera se sancione a todo el que olímpicamente viola esa ley. De ahí te puedo seguir diciendo, ojalá que este nuevo Congreso también pueda implementar ahí lo que... Bueno, cuando la Junta nos diga quiénes fueron los diputados que ganaron, porque la vergüenza es que cuando fue el día 5 y hoy estamos a 14. Es decir, que ha pasado demasiado tiempo y todavía los diputados, los candidatos a diputados no saben si salieron o no salieron. Entonces la Junta tiene que buscarle la solución al problema, pero no por este solamente, sino para que no se vuelva a repetir en otra oportunidad. ¿Podría uno decir, licenciado, que hemos tenido nosotros, sin darnos cuenta, el pueblo dominicano, gente en el Congreso que han salido producto de alteración de las actas y que realmente la gente no votó por ellos? Definitivamente eso ha sucedido en varias ocasiones. Y todo el que está ligado al ámbito político y sobre todo al ámbito electoral y sabe, que sabía que se hacía ese tipo de cosas. Claro, lo sabe perfectamente. De hecho, quienes trabajaron en la conformación de la ley electoral, de una u otra manera le establecieron tantos detalles como un delito electoral que definitivamente es porque tenía conocimiento de causa de todas las vagamunderías que suceden en una mesa electoral. Lo que llama la atención es lo que estábamos hablando de por qué la comisión de tantos delitos a la luz pública y no hay sometidos, no está pasando nada. Todo ese tipo de situación ha hecho mucho daño, no solamente al sistema democrático, sino a la misma credibilidad de la Junta y hoy en este momento a la Procuraduría General de Persecución a los Delitos Electorales. ¿Por qué el abogado de ese joven Cornelio, hijo de la diputada Cleo Sánchez del PLD, dijo que se había violentado la intimidad de su defendido a las autoridades haber publicado, o alguien, porque no se sabe quién fue, haber publicado el documento que supuestamente él admite los hechos? ¿Qué significa eso? Bueno, yo te puedo decir, es un método de defensa muy leve, muy aéreo, de decir que se le ha violentado su intimidad. La comisión del delito y el que en la Junta del Distrito Nacional se estén alterando y falsificando actas y poniendo diputados a ganar que no han ganado en detrimento de otros es un delito más grave y súper grave que el simple argumento de que se le violentó su derecho porque alguien publicó a través de las redes la declaración de él. Lógicamente te puedo también agregar, cuando yo vi esa declaración, esa es una declaración que aunque se nota explicativa, pero también la forma en que fue redactada es una forma precaria y vergonzosa. Los miembros de la Junta del Distrito, si estuvieran en compañía de una comisión de fiscales de delitos electorales, saben que ahí también tienen que levantar un acta en flagrante delito.
es un acta, imagínense, como la levanta un agente de la DGCET, cuando una persona comete una infracción y a la persona lo someten al tribunal. Ahí tenían que levantar un acta de flagrante delito, firmada por varios funcionarios y los fiscales electorales. El imputado también podía firmar el acta de admisión de los hechos, pero si él quería también podía no firmarla y como quiera se le iba a conocer medidas de coerción. Nosotros estamos simplemente en un país donde ya estábamos llegando al hastío de las impunidades, de las vagamunderías y de las atrocidades a nivel electoral y sobre todo en ese tipo de juntas. Ojalá que a eso se le busque una solución y es precisamente para que crímenes como ese también le lleven un mensaje a los otros miembros de la Junta del Distrito que de una u otra manera se dedican a esa práctica, como lo han estado denunciando algunos diputados en los medios de comunicación. Licenciado, y yo le agregaría algo más, que se pueda abrir un proceso de investigación con todos los que estaban en esa mesa, que no son ninguno palomito, ni ninguno de que, ay, que estaban ignorando la situación, porque ellos sabían todo lo que se estaba dando ahí, que se lo investiguen a todos, para que sepan de antemano que esas son de las cosas que no puede tolerar este pueblo. Inclusive hay un hecho que posiblemente mucha gente no lo ha advertido. El hecho de que una persona se brinde, se ofrezca y trabaje para ser delegado de una mesa a sabiendas de que va a contar los votos de un familiar, eso es una gravedad dentro de la comisión del delito. Pero que no debieron admitirlo entonces si él es hijo de la diputada. Bueno, no debieron haberlo admitido, para eso la Junta Central Electoral tiene todas las informaciones de un ciudadano. No debieron haberlo admitido. No debieron haberlo admitido. Pero la comisión del delito, sobre todo cuando tú beneficias a un familiar directo o indirecto o vendes tu conciencia para eso no debe quedar así de impune. Si eso sigue así, toda esa mancha indeleble se le va a seguir pegando no solamente a la Junta Central Electoral, a la Junta del Distrito, sino también a la Procuraduría General de Persecución de los Delitos Electorales, la cual no debió de haber permitido, por lo menos, cuando el caso comenzó a denunciarse, debieron, aunque sea actual, y no dejar que eso se quedara así. ¿Pudieran los candidatos a diputados que han participado en este proceso querellarse? ¿Pueden hacerlo? Definitivamente pueden hacerlo, lo único es que los candidatos dentro de la querella van a solicitar una investigación y se va a necesitar las pruebas. Las pruebas, quien la tiene es la Junta del Distrito y en su defecto también la Procuraduría de Persecución de los Delitos Electorales, que al no haber hecho nada a esta altura de juego, uno no sabe si estén en las condiciones de aportar esas pruebas que reposan en sus manos. Pero las actas alteradas son una prueba irrefutable de la comisión del delito en comparación con el acta que se levantó en la mesa a la cual le originaron el fraude. Eso quiere decir, licenciado, que aquí el negocio del bajo mundo, dices el narcotráfico, ha podido tal vez durante muchísimos años colocar a quien ellos le haya dado la gana, aunque la gente no haya votado por el diputado o por la diputada. Porque si se maneja con dinero y todo el que esté ahí se tranza por dinero y coloca los palitos donde tiene que colocarlo, esto es una verdadera barbaridad. Bueno, definitivamente el tema de los delitos electorales hay que enfrentarlo, pero de una manera más rigurosa y más seria. El simple hecho de que todo el país haya clamado por tantos años una ley electoral que por fin la teníamos, era una necesidad, porque nosotros, por ejemplo, tuvimos acceso a esa información en la Junta del Distrito en la capital, pero yo te puedo decir, a nivel del interior del país, esa vagamundería, eso no tiene freno, eso no tiene límites.
Hay muchas juntas electorales donde no hay un solo periodista. Más sin embargo, cuando pasan esas situaciones, solamente se queda en una discusión pueblerina, pero el delito se cometió, el delito está ahí. Y por mencionarte un simple lugar, por ejemplo, imagínate en una comunidad en Pedro Santana, en un municipio a lo mejor de Santiago Rodríguez, de Dajabón o de Puerto Plata, cuando hacen eso, que lo han hecho muchas veces, eso se queda allá, pero los miembros de la Junta Electoral de allá y los afectados tienen conocimiento del delito y el tiempo comienza a diluirlo y simplemente se quedan así. No podemos seguir así. Sí, es una pena que ahora tengamos mucha gente valiosa, candidatos a diputados, esperando que se resuelva la situación y que por fin se diga quiénes salieron gananciosos de este proceso. Eso es una vergüenza, debería ser una vergüenza para todos nosotros los dominicanos y las dominicanas. Esta preguntita va fuera del tema. Todos los que están con esta situación de la pandemia, que están movilizándose por muchos sitios y que van a centros de diversión y que no respetan el distanciamiento social ni el distanciamiento físico, ¿podría haber algún tipo de sanción o existe que en medio de una pandemia el que no cumpla con los lineamientos de las autoridades pueda recibir una sanción? ¿Existe eso? Mira, si nos remitimos a la ley de salud, por ejemplo, el artículo 209, si mal no recuerdo, establece una sanción por violación a cualquier resolución del Ministerio de Salud Pública, pero simplemente con una multa. Cuando el ministro de Salud Pública ayer decía, en los próximos días habrán apresamientos, habrán detenciones, yo me quedé pensando, pero ¿bajo qué facultad jurídica el ministro de Salud Pública va a ordenar apresamientos? O sea, aunque eso está mal, súper mal, y eso no tiene otro nombre, esas aglomeraciones imprudentes que no deben realizarse, la policía puede dispersarla con otros métodos, pero el tema de apresamientos no está contemplado en la ley de salud. Y de hecho... ¿Y por qué con lo del toque de queda las autoridades se llevaban detenidas a las personas cuando violentaban el toque de queda? Mira, el tema del toque de queda es algo diferente. Ahí había mucha confusión, pero ahí se cometieron muchas violaciones a derechos fundamentales. Y República Dominicana ha estado viviendo por años, yo te puedo decir, dormido en la inopia y no reclama sus derechos. El simple hecho de que muchos policías y militares, por ejemplo, entraban a los sitios y sacaban a una gente preso, le incautaban las sillas, le incautaban la lavadora, le incautaban una música, son situaciones totalmente ilegales frente a la ley. Yo te recuerdo inclusive, y lo que te hablo es muy profundo de derecho, el que no sabe de eso posiblemente entienda otra cosa. Cuando el presidente de la República le solicitó al Congreso Nacional la declaratoria de estado de emergencia, él solamente recurrió a la vulneración de dos derechos fundamentales, el derecho al libre tránsito y el derecho a la libertad de asociación y de reunión, pero él no recurrió ni el Congreso le autorizó a realizar allanamientos sin órdenes, ni a realizar apresamientos sin órdenes, ni a violentarte, por ejemplo, hasta el derecho a la intimidad o a la correspondencia. Solamente hizo especificación a la libertad de tránsito. Con eso fue que él pudo emitir un decreto donde te restringía la libertad de tránsito a una determinada hora y te prohibía la asociación de reunión y asociación. Pero eso ahí, ese decreto o también la ley del Congreso, debía de haber establecido una sanción. Ahora, ¿qué sucedió? Hubo que recurrir a situaciones complementarias para poder ayudar a esta pandemia. Situaciones complementarias son, bueno, el que se resista al cumplimiento de una ley, de una orden en manos de la policía,
va a cometer un delito que se llama desacato o va a cometer el delito de rebelión contra la autoridad, va a cometer violencia y ultraje contra la autoridad. Todos esos son delitos que lo contiene el Código Penal. Entonces, hubo que recurrir a legislaciones complementarias en donde una persona que violaba el toque de queda era apresado y las autoridades tenían la facultad de someterlo a la justicia por desacato o por resistencia si había algún problema. Que eso sí está contemplado. Que eso sí está contemplado. Ok, de lo contrario no se podía hacer. De lo contrario no se podía hacer. El hecho, por ejemplo, de que algunos jóvenes cometieran el error de grabarse. Ellos mismos se incriminaron. Ellos mismos se incriminaron y sobre todo si eran más de dos personas o más o tenían machetes en la mano o cualquier tipo de arma, ahí ellos cometían otro delito que se llama de injuria pública, sí, cuya pena inclusive anda oscilando los 2 años de prisión. Ahora, en este momento, nosotros sí podemos necesitar que la propia ley de salud pública pueda ser revisada, pueda ser modificada, para que se pudieran o no realizar apresamientos con motivo de esta experiencia que tenemos de pandemia. Pero el hecho de esas aglomeraciones, lamentablemente, sí te puedo decir, no le faculta al Ministerio de Salud Pública ni a la Policía Nacional a realizar ningún apresamiento. Y si aquí los ciudadanos supieran un poco más de derecho o reclamaran más sus derechos, ahí se cometieron en ese tiempo de pandemia violaciones tan graves, te puedo decir, que muchos oficiales de la policía hoy estuvieran sentados en el banquillo de los acusados. Señores, las gracias al licenciado César Amadeo Peralta por venir a compartir con nosotros. Hay que decirle a la gente que miren, el nivel de concienciación, establezca sus protocolos, cuídese usted y cuide a su familia, que es lo más importante que existe. Licenciado, gracias por venir a compartir con nosotros en esta mañana. Un placer, feliz día. Señores, cuídense mucho, feliz día. Mañana a las 6 de la mañana, otra entrega de este espacio Diario 16.